Buenas, ¿qué tal, chicos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos. Vídeo más. Black Desert para Xbox. Aquí estoy, un ratito jugando con los personajes, haciendo cositas. Y me voy a poner a levear un poco a mi arquera, a mi ranger. Un poquito. Meterle cañita con el personaje también e ir metiendo el nivel. Lógicamente voy a ir a una zona adecuada para su nivel. Como tiene nivel 30, pues bueno, me voy a ir a la zona aquí. Esto. 27-31 en la zona de los Kuruto. Kuruto. Y me meteré para allá. Pero antes voy... uno de los comentarios del último vídeo. Puse el tema de la AFK y me preguntó un compañero jugador. Para el tema de correr, ¿cómo lo hacemos para que quede... pues ya fijo corriendo, ¿no? Para subir esas características de fitness, ¿no? Y yo como, bueno, de momento voy corriendo con todo, pero claro, el tema de meterle peso y que corra, ¿no? Vais a una de las ciudades, yo en este caso, bueno, pues voy a elegir, por ejemplo, Heidel, que es la que está aquí. Vamos a Heidel, pinchamos con el A, cruceta derecha, vamos a la zona de las casas, apretamos B y ya tenemos el plano general. Y si pinchamos, como sabéis, en la X, navega. Si pinchamos, por ejemplo, podemos hacer, lo que vamos a hacer es la vuelta, esta zona de aquí, carretera, vuelta y vuelta, vuelta, y de continuo, y que siga corriendo. Lógicamente, mandarlo de una ciudad a otra, correr el riesgo de que, bueno, haya enemigos por la zona, se quede bloqueado con alguna cosa, y como no vamos a estar, pues dejarlo alrededor, por ejemplo, de esta zona, igual que en algunos otros ciudades también, pues lo vas metiendo aquí, vale, con la X. Y luego veis que pone la pantalla LTX. A ver, lo hice antes, X. Bajemos por aquí. Lo veremos por aquí. LT, estaba dándole RT, tío. Estoy bueno yo. Bueno. La sacamos hasta aquí. Veis que da toda la vuelta. Bueno, en este caso, el punto de inicio no lo debería de poner aquí. Lo debería de poner aquí. Para que dé toda la vueltita aquí, ¿vale? Lo pongo aquí. Si el pongo de inicio de aquí, lo ponemos aquí. LT, movemos hasta aquí. Ahora el siguiente punto sería aquí. Ya veis que va de aquí a aquí. Se pone ya en verde, ya es la diferencia de color que lo vais a ver. Seguimos avanzando, seguimos uniendo los puntos. Ahí. Y ya veis que ya los une. Lógicamente, como os digo, no poner la zona inicio, ¿no? En una de las ciudades en la carretera, no, donde estoy ahora. Y se pondría en verde e iría de continuo. Vale. Y ya iría de continuo. El problema es el siguiente. Lógicamente, le pongo RT o LB. Bueno, stick izquierdo y ya sale, ¿no? Si le meto LT o RT, va a correr. Y el problema es, cuando tienes peso, lo que te interesa es que, bueno, esté de continuo pulsado cualquiera de estos dos botones. Y tenemos ese problema. ¿Qué ponerle en el gatillo? Porque el gatillo también va. Una cinta, un palillo enganchado, algo que se quede... me acuerdo que empecé, decía meterle... Pues algo, meterle un palillo a lo mejor en la zona del botoncito, un palillito. Y lo dejas prensado cualquiera de esos botones. Ahora mismo está bueno, lógicamente el círculo no lo hice completo. Lo hice completo, pero luego subiendo por el otro lado. Ahora mismo lo tengo pulsado de continuo, va a bajar. Y cuando ya suba, yo no lo he soltado. Cuando ya suba, lo veis al 70 y poco, ya vuelve otra vez a correr. Con peso. ¿Lo veis? Y va a hacer ese círculo alrededor de... Y lo podéis, es una manera de AFK de meterle peso y subir... O la cara, o correr, ¿no? Cualquiera de esas dos... De estas dos... Fitness, el Breach y el Head. Porque el Strength es para el tema de comer platos y demás. Pero bueno. Por un lado eso.
Vale, y voy a meterle caña a los Kuruto. Vamos a ver los Kuruto. Kuruto para subir un poco... ¿Dónde está? Aquí. Vale, voy a ir a los Kuruto. Tienen nivel 27-31. Ahí está, ya paró. Párate. 27-31. En otra cosita, mientras espero que llegue. En otro de los vídeos, bueno, hablé un poco tema de cómo hacer comida para los pets. Cómo hacer comida para los pets y cómo hacer la cerveza. Esa cerveza que sube +2 a los trabajadores, ¿vale? Bien. El tema es el siguiente. Hay otra receta. Lógicamente el de la cerveza te pide carne, que tienes que ir a buscar a los animales y demás y cazarlos, y eso conlleva tiempo. Pero tenemos trabajadores y hay un nodo que todos seguramente sabéis, que habéis visto, el cual, bueno, pues podemos mandar a los trabajadores en el de aquí. ¿Dónde estás? Claro, ¿cómo va a estar si no está puesto en las ciudades? ¿Cómo va a estar si no está puesto en las ciudades? Que me voy aquí, de los primeros, aquí en Belia. ¿Veis aquí abajo? Echamos a... En Bartali tenemos, aparte de las patatas, los chicken. Que en cuanto metamos un tío ahí, pues va a meter en la Belia y nos va a meter ahí, pues, un montón de pollo muy nutritivo y muy rico. El tema es el siguiente. Con la receta siguiente podemos meterle pues utilidad y hacer esta, que es como si fuera el pollo asado, bueno, pues el pollo como lo queráis llamar, carne de pollo, y recupera +3, ¿vale? Recupera 3 y os pueden hacer también un azul que es +4 a X tiempo, +3. ¿Qué necesitáis? En donde se venden, bueno, pues el NPC de las tabernas y que vende, bueno, pues el tema de los utensilios de cocina, la sal, la comida, ¿no? Las mesas de cocina y demás. Es donde se recoge la gran parte de estas cositas. El vino para cocinar necesitaréis 2. Aceite para freír 6, sal 1, carne de ese pollo que sale, que al final, bueno, pues nos ahorramos de ir a buscar carne si no utilizas ese pollo. Y saldría este +3, muchísimo mejor que la cerveza, ¿eh? Y más relativamente fácil porque van los trabajadores mientras estás haciendo otra cosa, no tienes que andar perdiendo tiempo o sacando de los animales y demás, ¿vale? Bien, otra cosa que me preguntaron el otro día, en el último vídeo. Oye, el tema de las nuevas clases... que cuando va en la nueva actualización va a venir y demás, etcétera, etcétera. Bien, el tema, os puedo decir que ya han metido un anuncio y han estado metiendo un poco las nuevas 4 clases que hay, ¿vale? El Striker, el Knight, la LAN, el Musa. Y yo creo que, bueno, pues igual que ha metido publicidad de esas 4 clases, creo que en el mes que viene, en abril, pues meterán esas nuevas 4 clases que, bueno, podremos disfrutar. Vamos a ver con qué me meto. Si el Musa tiene muy buena pinta, la LAN también. Bueno, tengo 2 huequitos y no sé si se podrá tener más huecos. La verdad que no lo he mirado porque al final es ir probando. Y de vez en cuando, igual que me meto con el Berserker a meterle caña y seguir en modo historia, pues bueno, estos personajes, aunque a ella la utilizo para cocinar y la tengo allí puesta, pues bueno, de vez en cuando me meto en alguna zona adecuada para su nivel, como ahora, y me meto a grindear. Y luego, pues bueno, de lo que va cayendo, lo voy equipando, de lo que me cae el Berserker, voy equipando el resto de personajes. Aquí veis que, bueno, algunas de las cosas son del modo historia y otras cosas, bueno, pues lo voy utilizando, lo voy cambiando, y si me sobra uno, pues tengo algunos niveles inferiores y se lo meto. Ya ves que utilizo también para meterla en Heidel y la meto en Heidel. La tengo haciendo cositas ya, bueno, muchas veces os lo he dicho.
Voy a irme a la zona del Oscuruto. El arco tampoco es que tenga una maravilla de lo que me ha caído por ahí. Ni lo he leveado ni nada. El Steed Low Long que tengo, ya ves tú, 18, 22. Es de lo que me ha caído. Pero le voy a meter las... Le voy a meter las fijas. Y así voy mejor. Y si no me equivoco son 5 con 100%, 5 piedritas. Y luego ya... Sí, ay, si me cae algún arma mejor o consigo un arma mejor. Ay, si me cae, perdón chicos. Si me cae algún arma mejor, pues bueno, me lo equipo y tampoco voy a perder las piedras. Vale, ya estoy ya más o menos en la cueva esta del Oscuruto. Ahí estoy. Estoy viendo por si hay alguna... De paso que me lo voy a empezar aquí a tal. A ver si hay alguna... No. No, porque para la misión tendría que seguir la... Pues no. La historia, a lo mejor aquí me he quedado todavía corto de la historia. Bueno, lo veis arriba que tengo que ir a Gliss. Pero de momento no... No he llegado con este personaje a esta zona de la historia. Claro, me estoy yendo por... Y es por aquí. De vez en cuando, ya os lo digo siempre, me meto con alguno de los personajes, de los otros personajes y a grindear un poquito y a aliviarlo. Sobre todo para no solo subir el nivel, sino también desbloquear las habilidades con los puntos de combate y experiencia que vaya uno cogiendo. O sea, al final uno hace... Tenemos otro jugador. ¿Qué pasa, débil? Spastic. A ver. ¿Estamos o no estamos? Aquí ya he hecho una buena limpia, ¿eh? He hecho una buena limpia aquí. Aquí han hecho una buena limpia que no se ve a ningún enemigo. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? Y ahí lo veis. De hecho, han hecho una limpia espectacular. Es lo que pasa. Zona de guerra, pero vamos. Aquí no hay nadie. Aquí no hay nadie. A lo mejor es el personaje, el jugador que acabo de ver. Hizo una limpia aquí buena. Oye, tengo pico, por cierto. Sí. También es con la que me meto el catering y la cocina, o sea, como sabéis. Pues bueno, pues todo vale. Aquí le han metido caña que no se ve nadie. ¿Cómo es posible que no se ven los enemigos, tío? Pues me acabo de quedar... Bueno,
Voy a buscar otra zona, tío. Mira, voy a vivir aquí. 30-32. Aquí. No entiendo cómo no hay enemigos. No están saliendo. A ver si va a ser algún problema. Raro, raro, ¿eh? La primera que me pasa. Bastante raro. Lo normal es que vayan saliendo. ¡Ey! ¡Ey! ¿Qué hay? Algo que no conozco. Algo que no conozco. A ver qué es. ¡Ey! Ah. Perfecto. Final. También es eso. Alguna interrogación que me queda por ahí. Le quito si así aumentamos la energía. Que por cierto, una de las misiones también que es llegar a 140. Y voy a 137. Bueno, voy a ir a la otra zona, tío. A la de 31, 32. Y a ver si ya veo a los enemigos y le voy a meter las piedritas, por lo menos las básicas. Las que dan 100% y ya está. No me vuelvo loco. No entiendo cómo no salen ahí los enemigos, tío. Sí, es para la zona... Para de Carfion. En esta todavía la historia todavía cuando siga la historia de este personaje, todavía me está pidiendo que vaya... está muy atrás todavía. Que vaya aquí a la zona de Gliss. O sea, todavía estoy aquí. Estoy mandando más adelante. Pero bueno, acorde con su nivel. Está muy guapo porque según la zona en la que vayas te ponen un tipo de música o te ponen otro. Siempre con diferentes canciones. Está muy bien, ¿eh? Lo bueno es que a mí no me pueden atacar. Nada de nada, al nivel 30. Sabéis de sobra que hasta el nivel 50 no te pueden atacar. No he encontrado muchos jugadores con ese tema de que te puedan algún hito, pero muy pocos, ¿eh? Sigo diciendo que karma negativo, luego tienes que hacer cositas para que no te cambie. Sí, pero ¿qué pasa aquí, tío? No encuentro los enemigos, tío. ¿Qué pasa? Ah, que el servidor... Chicos, que el servidor está en el tema del nodo de progreso. Que tengo que cambiar... Mira tú. Gente, que tengo que cambiar... desconectar del servidor. Por el tema de la guerra de nodos. Tío, pues yo qué sé. Me voy para Palenos 2. Yo no sé cuál es el de los nodos, tío. A ver. Porque es que si no, luego tengo que esperar otros 15 minutos. Es que no sé cuál es el de la guerra de los nodos, tío. ¿Vamos a ir? Venga. Está en la de la guerra de los nodos. Y claro, desaparecer los enemigos porque van a meterle caña ahí. Por eso es. Bueno, pues una cosa más para aprender. Cuando vayas a la zona y vaya a haber guerra de nodos... A ver si cambiando... Ahora llego... Se desbloquea y están todos ahí ya, ¿no? Que lo debería. Además me he quedado en el medio en vez de quedarme en la carretera, también te digo. Tío, que no sé cuál es la... Ahí ya. Sí, pero están en rojo, ¿eh?
Ahora están ahí, tío, pero están en rojo. Me salen en rojo. Espera un momento, que me vaya. Están en rojo. Y este en violeta. Ojo, como que el arma que tengo... Espera un momento, que me lo voy a levear primero. Me viene a la carretera. Primerito. Vale. Primero me viene la carretera, tío. Voy a leerme este arma, por lo menos los cristales, sí, los básicos, tío. Tampoco es una cosa que me vaya... Es verdad que este arma no te deja, tío. Que es el Steed. Es el Steed. Que no me acordaba. Que no me acordaba que es uno de los que no te deja, tío. Que no todos se pueden levear. Pues ahora sí que te voy a tener que ir a la zona de... ¿Qué me está avisando este? Ahora sí que voy a tener que ir a la zona de mi zona. 32. Y con el daño que tengo, Oscuruto, y con la zona de Caranda, es la zona más adecuada. Porque es que no lo tengo leveado, es verdad. Y este no se puede... No se puede. Es que tengo un arco. Tenía que haber cogido un arco. Tenía que haber cogido un arco mejor. Pero bueno, como os digo, no estoy metiéndole caña al mercado. Estoy... más bien cogiendo el equipo que me va cayendo, ¿eh? No sé si estos son demasiado... Sí, estos son demasiado, tío. Empezamos. No, nada. ¿Sí? Ah, pues sí. Es una verdadera porquería que tengo. Un año. Tengo que equiparme con otro arco, o que me caiga otro arco. A ver si en la zona de Cruto, que son más o menos un nivel más que el arco que tengo. Pero el reto para mí es ese. Si me voy al mercado y compro, pues ya perfecto. Pero a mí me gusta de lo que vaya cayendo. Y bueno, pues ese es el reto. Es que tengo el básico. Encima este que no se puede levear, que no me acordaba, tío. Que no se puede levear, tío. Anda, narices, que no me acordaba. Bueno. Extra combate 10%. Este se lo voy a meter ahora. 10 minutos. Este lo voy a meter ahora. Este es... No, watering, no. Este no es de este. Bueno. Ahora sí veo la zona de los Kurutos. Espero que ahí sí que más o menos, menos. Y el problema es que me sale en rojo porque con el arma que tengo, mi ataque es... Vamos. Pero primero le voy a darle un piquito y le voy a meter
de pergamino para 10% de 10 minutitos, bueno, todo suma. Vámonos, vámonos. Ya estamos. Ya estamos aquí. Tiene el rojo, ¿eh? De momento aguanto ahí con lo que tengo. Uy, voy a meter el bufo, ¿verdad? Voy a meter el bufito, el pergaminito. Ahí está. ¡Ey! ¿Y este qué? Experiencia de combate para meter los puntitos luego y desbloquear las skills. Las habilidades que vienen. Bueno, es eso, mantén la distancia, tío. Con este es una pasada también, ¿eh? Vamos para adentro un poquito. No lo voy a cargar todavía. Vamos a saltar. No. Y como siempre, cogiendo cositas. Que todo vale. Si no vale, lo pongo para la venta, que viene muy bien. Joyería, vamos. Este se va. Cuando lo pillas hay movimiento que está fuera de la zona, así no te lo cargas ni... Aquí el conocimiento, que uno va con otros personajes y subes los conocimientos de los enemigos. Ahora bastón, qué bien. Todo grindeo, todo grindeo. El conocimiento viene muy bien. Sí, aquí subimos la energía, tío. Para abajo. Está guapo el grandote este, que está duro. La música aquí de la selva. Al final te pones a brindar con un personaje bajo y consigues, bueno, ya veis, joyería, armas. Es que a lo mejor, oye, que me viene bien para... ¿Y esto qué es? Una sopa. Vale. Necesitas usar nivel 36 para recibir la misión, desde una misión. Bueno, oye, que te sale, que te cae el talis, me cayó, y el anillito. Bueno, si va con algún personaje bien, que no, pues para hacer fallos.
Y si veo que me hace falta, pues oye, a vender. Este está pillando, esto no pillas en movimiento, que os dije. Si está fuera de zona, no le das, eso olvídate. No hay. Hay otro enemigo, hay otro jugador. Sí, es un gigante. ¿No? No. ¿Ves? Sí, sí, sí. Es un gigante. Berserker. De las arquitas. Vamos a seguir. Voy a meter los dos bufos que tengo, los dos pergaminitos que tengo. Para aprovecharlos, tío. Vamos, vamos. Un ratito. ¿Qué me da? Digo, bueno, pues sigo leveando un poco el resto de personajes. Pues, viendo también es manera de conseguir. Y luego mejor que si te queda alguna más conocimiento de los enemigos, te queda alguna interrogación por ahí, por favor. Bueno. Ya a punto del 31. Y bueno, esta es la otra manera de ver los personajes, la historia que dan evolución. ¿No? Skills. Oh, las daritas. No. ¡Ey, que viene! Que no tiene ni punto de comparación con el PC, pero gráficamente los combates muy guapos, muy guapos. Es el que da el token este de defensa de token, ¿no? Ahí, vamos allá. Vámonos para adentro, ¿no? Soy yo.
está poniendo duro. Y seguimos por aquí. Que no me pierda. Voy a meter el bufo del 10% de combate, es verdad, tío. Pergamino. Es que tengo 26 puntos, bueno, ya las luego. Lo tenía por aquí. ¿Dónde está? Pues yo lo usé antes, tío. No, ahí está. ¿Qué bossos son? Pausar. Un poco más para acá. Tengo que meterme con la hechicera también, tío. Meterme con la hechicerita y también meterle ahí a aliviarla también, ¿eh? Y probarla un poquito más. Hombre, la probé la beta. Me gustó. Al final, también equiparla y meterle hey, meterle equipo y liberarlo un poquito va a estar guapo también, ¿eh?
Perfecto. Aquí. Ese vuelve. Hasta que no esté colocado en su sitio. Póngate de la roca en la nariz. Ese nada, se está volviendo a la zona. ¡Ey! Aquí. Salta. Todo, arraso con todo. A puntito de llegar ya al 32. Ahí está. Creo que uno o dos más. Ahí está. 32. Te bloquean algunas skills. Puntos de combate. Estoy dándole caña.
poquito ya se va a acabar. Ujú. Vamos hacia abajo. Las manzanitas no. Y antes ahí. Pero tienes que ir a la misión. Otro más. Para la buchaca. Mapa. Ok. Por detrás. Ahí goloseo, goloseo. Con el arma este que ni le da ni nada, Por cierto. No tengo. No tengo. Si tuviera... para sacarle la carne, tío, aquí. De búfalo. Pero no tengo. O sea que si vengo, los bufalitos de aquí, ir sacando carne. Aunque ya para la receta... Búfalo de la receta. Bola de pollo. Para adelante.
Miando todo. ¿Y este? Superman. Ya el bufito no lo tengo. Sí tengo este del evento del pirata. No tengo más nada. Oh. Dios, qué pena que no tengo ninguna llave ahí. Las doy todas al otro hombre, al otro personaje. Tío. No tengo ninguna. A veces siempre tengo alguna por ahí rondando. Bueno, a todos los... Vamos a ver, a volver. Oh. Vámonos. Quiero mirar, a ver si... No, qué pena. El que tengo... 18-22 cáliz. Pero el arco cáliz sí lo puedo levear. El arco cáliz sí lo puedo levear. Por lo menos al básico, tío. Voy a ir a una zona un poco... A ver, ¿dónde está la carretera, tío? Por ahí, ¿no? Ahí, detrás. Como ya os he dicho varias veces, yo me voy equipando con lo que voy encontrando. La carretera. Exacto. Que hay arcos mejores, sí, pero no. Es que por poco que 13-27, en cuanto le meta lo básico, por lo menos los del 100%, yo me voy equipando, no le meto más cristales, solo los del 100%, para recuperarlos. Cuando venga un arca mejor. Para andar por la zona. Hasta el 7. Tenemos ese 100%. O sea que... Está ahí. No le meto más, lógico. Ojo, que empezamos con el incremento de ataque de los enemigos de mala nocturnidad. Y... Ahí está. Y ahora tengo, bueno, pues también me he puesto yo ataque.
33, 47. Los enemigos son más duros. Los enemigos son más duros. Descripción, vale, cuando esta es lo de la descripción de la defensa de Calpheon. Comandante, para que te dé la misión de Kurutos. Eso todavía, como no estoy en el modo, en la aventura, todavía no he llegado ahí. Pero bueno. Bueno, los enemigos son un poco más duros, ya es tema de nocturnidad, pero bueno. He subido el arma, ya veis, 37, 47 y bueno. No, vamos. Chacho, lo he leveado. Que sea más. De los 7 cristales fijos. 43, 47. Vamos. Es lo que tiene. Pero ya veis que ha caído el arco aquí. En el arquillo. Como este que me cayó. Si se puede meter los cristales. Por lo menos ahí incrementando la energía. Muy bien. Por lo menos. La energía que tengo 126. 126. Son los puntos de contribución. Nada. Y si me meto para adentro. Para adentro. Ahí la cuevita. ¿Dónde voy yo, tío? Tío, que me voy a caer todavía con la tontería, tío. Uf, casi me. Madre mía. Estoy bueno yo. Vamos a ver por aquí donde narices voy. Ahora yo voy aquí sobrado con este arma ya. Hay que ir a puntitos de nivel un poco más. Vamos a 33. Este es el especial que siempre hay en las zonas que te dan los lingotes esos de plata. Ahí hay un condensador aquí. Ya veo que este es el de plata, que te da los lingotitos de plata, el... Está por aquí, a ver si vuelvo a salir.
era por ahí. Vale. Está la vuelta por aquí. Pensé que iba a tardar menos, pero si sale por esta zona, está tardando. Hey. Aquí lo bueno que están los enemigos agrupaditos, más que en la cueva, mejor, ¿eh? Insignia. Habrá que ver. ¿Ha salido el nota? No, esto no se lo está. Sí, falta, ¿no? Uy, me han dado por allá.
Y las armaduras que llevo me voy bien porque, claro, son aquí. Son las que me han sobrado del principal, como estoy con la historia. Pues oye, que me sobra una armadura. Lo cojo cuando estoy grindeando con él. Pues el resto de personajes van bien. Por aquí. Tenía que haberme equipado con luz. Pero bueno. Lo tengo por ahí. No creo que está por ahí. Creo que lo tenía en otro personaje. Bueno, de camino al 35. Para salir de la cueva. Sí, la hostia. Ah, bueno. Tengo una barra como que les puedo dar. Se están saltando algo. Potaje. Potaje Kuruto. ¿El qué? A ver, le voy a volar más que me cayó. Más joyería. De verlo hasta meter en las 7 piedras, eso vamos. A uno. ¡Ey! Chica. Bien. ¿Ese qué? Relájate, relájate. Y ahí. Nada. Vamos con el ¡ey! Algo. Brujaco. Ahí está.
vente para aquí. Vale, a puntito del 35 ya, ¿eh? Ahí está. En la ciudad al final aquel no el de élite me da la plata. No. Aquí nada, por mucho que quiera. No. Nada. Echando. Solo así. Vamos para allá. Pues por ahí. Son tan pequeños, tan escurridizos. Veréis que estoy como dando vuelta a la manzana. Un poquito, dando vueltitas por la misma zona, porque al final tampoco que vuelve ese loco, pero se van. Está bien. Ya salir, más o menos. Muy importante. Por ejemplo, ya tengo algunos enemigos ya.
Está viendo un poco la distancia. Está bastante bien, ¿no? Esto tampoco yo. Bueno, que le puedes dar varios viajes antes de que él se te acerque. Es lo que tiene. 66, vamos a por el 36, venga. Bueno, el nivel ahora mismo, a lo largo que llevo, está bien. Pero bueno, me van cayendo cosas. El grindeo. El grindeo es el grindeo. Sitio aquí. Si quiere salir. Si me voy a caer otra vez. ¿Sí? ¿Esto qué? Aprovecharlo, ¿no? Aprovechar todo. Para seguir por aquí. Ahí. Tengo que tener... ¡Oh! Que llene todo el inventario. Me lo llene todo. ¿Esto qué? Ah, las 2 zonas y te dan monedas. Ir recaudando cosas. 35. Ya no puedo coger más nada. O sea que toca... Pues decidir a ver lo que se hace con cada cosita. Si vale el equipo para, bueno, para mejorar a un otro, venderlo. Cositas. Más bien meterle. El nivel 36. Un almacén no me entra nada. Pero bueno, lo que voy a hacer es... de aquí, a ver si me va a caer alguna cosa mejor. Porque... están aquí detrás. ¿Dónde estás, pequeñito? Ahí. Sé que los pequeñitos... Al 98. Al 98 me iba a ir ya. Pero voy a acabar aquí con el 36. Ahí lo tenéis.
Bueno, la voy a devolver a... Aquí a Heidel. A Heidel, gente. Aventureros. Para soltar todo lo que... Todos los productitos que hemos cogido. Ay, me cayó una cáliz. Pasa que tengo el hacha mejor. Más 3. Una cáliz más 3 que vale 2 millones, ¿eh? En el mercado. Me cayó una cáliz. No, perdón. El hacha. Casi 1.000.000. 981.000. Porque tiene esas 3. Hombre, por un lado puedo venderla. Por otro lado también sabemos el precio de las Blackstones. Y... Vamos. Están 200.000, 300.000. Y puedo tener ahí 3 Blackstones. Luego han caído bastantes talis. Todos acción. La calis también. Luego bastantes cositas que... Bueno. Pues nada. Voy a descargar. Vamos a descargar. Y a decidir a ver cómo me organizo. Hay que meter aquí este. Por el tema de haber elevado a salir a cocina, haber leveado. Esperar, que lo voy a coger. Ahí está. Hay que decidir qué cojo. Esencia de licor, cremas, leche, huevos. Ahí está. Seguimos. Pues nada, dejamos aquí. Como siempre, agradeceros que estéis ahí. Y seguiremos avanzando. Voy a descargar aquí en Heidel. Y organizar lo que me vale, lo que no me vale. Lo que me guardo, lo que vendo. Y ya me voy a ir a por otra zona. Porque aquí voy bien. Estoy con nivel 36. Y ya hay que pensar en... Pues en... nivel 36. Aquí me queda corto. 34-37. Ya me voy a ir por aquí. Me voy a ir a 34-37. Aquí. A grindear un poquito. Me vacío. Y seguimos ahí. Sigo dándole un poquito ahí. Exacto. Ahí, salgo. Os espero en el siguiente vídeo. Con más vídeos. Entre ellos, como no, más vídeos Black Desert. En esta versión Xbox. Si no os habéis suscrito, ya estáis tardando. Somos en la familia más de 1000 suscriptores. Y en mi página de Facebook, tenéis abajo la descripción. Pues bueno, hemos superado ya los 600. Cualquier cosita abajo, aquí, en comentarios. Estamos aquí para aprender y para disfrutar. Aventureros, adiós.